Mi encuentro con el psicoanálisis, pues supongo que como tanta gente fue casual. En la universidad estudiábamos dos asignaturas que eran, creo que, test proyectivos y otra que eran de una rigidez y de unos planteamientos conceptuales tan casi adivinatorios que a muchos les llamaba la atención y a mí también. Lo que pasa es que yo siempre he sido receptivo y me generó curiosidad, pero eso se quedó allí. Para muchos fue un rechazo, ¿no? Los dibujos, lo que veíamos del padre, de la madre, una cosa muy exagerada. Para otros quedó allí y después empecé a trabajar. Yo tuve mucha suerte, empecé a trabajar incluso antes de haber acabado. Yo estaba en Sant Joan de Déu haciendo prácticas en cuarto. Hubo una sesión clínica, yo debía hablar, no recuerdo, vino una psiquiatra y me dijo que estaba fundando un servicio, que si quería trabajar con ella. Le dije que yo era estudiante y ella pensaba que era psiquiatra, yo era estudiante y psicólogo, o sea que, pero me dijo magnífico y ahora es un CESMIC, pero en su tiempo fue el Servicio de Salud Mental de Niños y Adolescentes de Hospitalet, de Cruz Roja, que fue la primera experiencia, diríamos así, mía de trabajo, ¿no? Y que yo creo que marcó mi historia posterior, ¿no? Porque en aquel tiempo no había prácticamente servicios, solo Sant Joan de Déu, y era un servicio que funcionaba bien, pero que no tenía ninguna perspectiva comunitaria. Y entonces ahí yo creo que la psiquiatra que me ofreció el trabajo, que es una mujer a la que le tengo un cariño magnífico, debió ser ella que me dijo que grupos de estudio hay, porque no recuerdo quién pudo ser. Pero el caso es que empecé a estudiar psicoanálisis con Lidia Gómez, recién llegada a Cataluña, una mujer de una calidad de trato. Yo era muy joven, tendría 24 años, los tenía, ¿no? Y después empecé mi análisis, después continué la formación con Fanny Schut, que ha sido para mí una mujer, pues, que me ha enseñado muchas cosas y que me ha querido mucho, y también a ella, porque, bueno, fue muy importante. Y ese fue mi encuentro con mi analista, que me derivó Fanny, un hombre, pues para mí también muy querido, ¿no? Y que tenía una posición en análisis realmente de una frescura, de una espontaneidad y de nada de rigidez, al contrario, ¿no? Y yo creo que por ahí empezó mi interés por el psicoanálisis. En el 74, recuerdo, 75, 76 o 77. Y ahí ya empezó mi formación psicoanalítica, pues como ya sabéis, pues por las noches, a las 10 hasta las 12, fines de semana, pagando nosotros la supervisión, haciendo teoría y bueno, y desde entonces pues el psicoanálisis diríamos que ha sido lo que ha sustentado mi práctica, ¿no? Y sobre todo la ética del psicoanálisis que yo descubrí. Hay una situación muy curiosa, porque cuando empecé a estudiar en teoría, la teoría, primero con Lidia, pero después con Fanny, prácticamente todos los colegas, yo era el único hombre y el único que trabajaba en servicios públicos. Y entonces allí teníamos muy buena relación, era un espacio muy bonito de formación, pero yo tenía la idea de que había como dos psicoanálisis, un psicoanálisis aristocrático, que era lo que yo oía en las colegas que hacían clínica privada, y un psicoanálisis obrero y de trincheras, que era el que yo hacía. Y de verdad que era así. Y yo creo que eso condicionó tanto mi estudio psicoanalítico como la experiencia de trabajar en un contexto tan pobre como era hospitalario en aquel tiempo, todavía con las huellas de la migración muy desbordada. Y yo creo que condicionó tanto mi manera de entender el psicoanálisis, flexible, abierta, pencona, obrera, diría yo, y a no idealizar el otro psicoanálisis, que es el que muchos colegas idealizaban, como que en lo público no se puede hacer psicoanálisis. Como eso nunca me lo planteé, y yo creo que fue porque esa experiencia, mi manera de entender a los otros, su dolor, el sufrimiento, incluso los límites de mi intervención, fue tan rica que yo creo que eso ha condicionado mi vida posterior, de manera que yo entiendo que el psicoanálisis pues es lo que hacemos los psicoanalistas comprometidos en distintas causas, y por tanto me interesa poco los rigores técnicos, las discusiones, si es psicoanálisis, si es psicoterapia, si son 2 sesiones, si la transferencia y la contratransferencia. Lo digo ya un poco para enunciar mi cierta, no sé cómo llamar, pues, heterodoxia en algunas cosas. Es que yo nunca me preocupé por el método. Eso fue una cuestión
Y posiblemente eso a su manera lo avalaba mi formadora, porque yo recuerdo una sintonía con ella muy buena, ¿no? Es decir, claro, el método, la interpretación, la asociación libre, si eran niños, adolescentes, y familias que no habían hablado prácticamente y que no entendían por qué dibujábamos. Para mí entonces el psicoanálisis, mi psicoanálisis, era una posición ética ante el otro, ante su sufrimiento, ante su desconcierto frente a lo que le pasaba y ante la carencia. Y yo creo que ahí en mí se instauró una manera de entender el psicoanálisis que estaba basado no en la técnica, sí en la teoría, porque la técnica, además hay un trabajo muy después, bueno, fui pensando estas cosas y escribí un trabajo para la universidad, que me pidieron para una revista, y encontré un texto de Freud en 1918, que me parece que es el futuro de la terapia psicoanalítica o algo así, y Freud ahí, de una lucidez asombrosa, dice: con el tiempo descubriremos que todo el mundo tiene derecho al tratamiento y que hay muchas personas que están sometidas al peso de la cotidianidad, que hay que entender que ese sufrimiento genera malestar psíquico y que las instituciones públicas tendrán que hacerse cargo. Y me pareció, esto es lo que yo he hecho. Es decir, me hice cargo, diríamos, de un país que decía, tendremos que adaptar la técnica al momento. Yo conecté muy pronto con esa ética del psicoanálisis, de la comprensión del sujeto, de la importancia de su palabra, de la importancia de la escucha. Además, yo no sabía nada, salí de la facultad sabiendo nada. Es decir, que no me servía casi nada. Entonces fui aprendiendo, hacíamos de todo. Yo pinté mi despacho, bueno, yo con unos amigos, mi tío que hizo las cortinas del despacho. Era todo de una precariedad, pero claro, de una ilusión, porque realmente estábamos inventando. Yo creo que la reforma psiquiátrica y también la reforma de la salud mental en Europa ha estado muy abanderada por psicoanalistas. Inglaterra, evidentemente, entre nosotros, muchos de nosotros formados en psicoanálisis. Yo participé activamente en la reforma psiquiátrica. Yo formo parte por mi edad y por mi compromiso, diríamos, no sé si llamar político, ¿no? He formado parte de una generación que hemos construido, mejor o peor, pero con muchas ganas, con muchos ánimos, desde el PIR a los servicios de salud mental comunitaria, yo creo que muchas cosas, ¿no? Entonces el psicoanálisis para mí es central en la construcción, en la desmanicomialización y después en todo el desarrollo de la salud mental comunitaria. De hecho, para mí la influencia posterior a Freud son básicamente los psicoanalistas sudamericanos. Y los institucionalistas franceses, digo, Blecher, Bauleo, Pichon-Rivière, Ulloa, que es un hombre con el que yo he tenido muy buena relación, y entre nosotros después, pues la vida de Valentín, Fanny, Víctor, es decir, hay toda una cultura comprometida, y yo creo que ese ha sido un psicoanálisis muy comprometido. Para muchos les costó el exilio, ¿no? Es decir, que a mí me parece que no se puede entender la reforma psiquiátrica en España y el desarrollo de la salud mental sin la intervención de los psicoanalistas. Claro, ahí había muchos y muy variados. Yo he oído colegas que pensaban que había que irse a la privada para hacer psicoanálisis y que no se podía hacer prevención en salud mental porque el tipo es imprevisible. Te lo he oído yo, bueno, pero claro, esto no tiene sentido. O sea que yo creo que, bueno, el psicoanálisis yo diría que ha iluminado toda la reflexión colectiva. Yo que ahora leo más filosofía feminista y otras cosas, Judith Butler tiene una influencia, en este caso de Lacan, muy interesante, ¿no? O sea que el psicoanálisis ha tenido pero yo diría, un psicoanálisis comprometido, un psicoanálisis que no se quede en debates, de verdad, que tengo que decirlo, ridículos de conceptos, no, un psicoanálisis que se comprometa y que no tenga miedo a ser heterodoxo. Leí hace poco un libro de Paul Preciado, que sabéis que ha escrito un libro que es Yo soy el monstruo que os habla, de aquella conferencia que dio con los psicoanalistas franceses que se escandalizaron y tal, y él dice, hablaba con psicoanalistas, y él dice, yo me he psicoanalizado y estoy contento, y dice, pero el psicoanálisis hay de todo, y en un momento dice, lo que tienen que hacer los psicoanalistas es sacar los divanes a las plazas. ¿Cuándo pareció?
Es un hombre muy exagerado en su decir, pero es de una apertura, y yo creo que es lo que han hecho muchos psicoanalistas sudamericanos, de los argentinos, chilenos, uruguayos, ¿no? Y lo que hemos hecho aquí muchos de nosotros. De hecho, yo nunca no he tenido que definirme psicoanalista de la comunidad o psicoanalista sin diván, pero yo creo que no podría entender mi práctica sin el psicoanálisis, ¿no? Pero diría un psicoanálisis que no hace alardes, que no tiene que expresar grandes cosas y que se expresa en el cuidado al otro, saltando ortodoxías las que sean, ¿no? La palabra clínica me encanta, porque clínica en origen viene del klinos, que es inclinarse ante el otro. Yo estoy en el último tiempo trabajando algunos conceptos, saberes nómadas, el trato, la mirada atenta, ¿no? Que son maneras, ¿no?, de ir mostrando algunas cuestiones desde otro lado o añadiendo otros significados. Y creo que este descubrimiento de la clínica como inclinación, que tiene que ver con lo que Adriana Cabarero, desde otro lugar de la filosofía, habla como la disponibilidad, ¿no?, como una actitud que ella dice del feminismo frente a la rectitud de lo que llama el machismo. A mí me parece que encontrar en la clínica, volver a la clínica entendida como la disponibilidad hacia el otro, no como la cantidad de encuadres que lo sitúan y que yo los he vivido muy frecuentemente como defensas del analista. Por tanto, a mí me parece que el encuadre forma parte de una ética del cuidado en el sentido de que no puedes hacer ciertas cosas porque atentarían, diríamos, a la dignidad, a la relación y a la coherencia del trato. Pero yo difiero de esa cosa del encuadre, del dispositivo. A mí me parece que eso son defensas que uno tiene que resolver mediante un trato de reconocimiento mutuo y de salirse de ciertos rigores que supongo que la técnica en un momento podía sugerir, ¿no? Yo no soy muy ortodoxo en esa cuestión. El encuadre, ¿qué es el encuadre? Creo que hay que darle un sentido. El encuadre es la generación de las condiciones sustentadas éticamente que hagan posible una tarea compartida. Entonces hay muchos encuadres posibles. Por tanto, ni es el diván, ni son las dos sesiones, ni es la atención flotante solo, ni es una disponibilidad al otro. Y sobre todo cuando trabajamos en contextos tan pobres. Yo después he ido trabajando con muchos equipos, de servicios sociales, de salud mental, de barrios, de distritos, de poblaciones, hasta de El Salvador. El encuadre que puedes poner al otro es el que el otro puede sostener y soportar. Tu obligación ética es tenerlo en cuenta. Eso se llama encuadres. Ahora sí es 3 días, tantos honorarios, silencios, no sé qué. La atención flotante, que es, bueno, no se sabe bien a veces, ¿no? A mí me gusta más la mirada atenta, que viene más sacado del pensamiento de Levinas, que significa otra vez la disponibilidad del Cabarero, que es, bueno, no acercarte de una manera que el otro pueda vivirla como invasora, pero no alejarte de manera que lo viva como abandono. Y yo creo que ese es el arte. Por tanto, los encuadres rígidos no tienen sentido porque van contra el arte. Y yo creo que el tratamiento, el espacio psicoanalítico es un espacio de arte. Esto también lo reclama Ulloa. El psicoanálisis no es un dogma. Ni siquiera la interpretación es un saber. La interpretación es una hipótesis para el otro. De manera que si el otro no la refuerza, no existe, aunque fuera verdad, que tampoco sabemos si lo es. Por tanto, me parece a mí que el psicoanálisis es, además del conocimiento, evidentemente, de la teoría, de todo el marco, lo que significa el inconsciente, la aparición del inconsciente, los síntomas, el valor de la palabra, todo eso es psicoanálisis, pero después, cuando se concreta, no podemos decir el psicoanálisis como acto. El psicoanálisis, una vez que sabes la teoría, en mi criterio, y que comparte los elementos, diríamos, del valor del otro, del valor del sujeto, del reconocimiento del sufrimiento, del reconocimiento de la historia. Yo creo que todo eso es el psicoanálisis, que podría coincidir con otros también, pues bienvenidos. Por tanto, el psicoanálisis no es algo tan tangible como si lo haces así, eres psicoanálisis. Antes se decía, 3 sesiones son terapia, 5 son psicoanálisis, pero
que yo creo que no tiene sentido. A mí me parece, igual soy muy simple en esto, pero el psicoanálisis es una ética y un modo de mirar y de estar con el otro. Pero muchos de nosotros hemos incorporado la vida al análisis desde que empezamos. Porque venía. No podía hacer otra cosa cuando yo estaba trabajando con familias en el paro, padres que tenían trabajos pues como ahora, de esclavitud, niños que estaban malviviendo, familias que vivían, pues como está pasando ahora con la migración, en Hospitalet era igual. Entonces, claro, pues yo creo que, me parece que fue Recamier que dijo que habló de psicoanálisis sin diván. A mí, la verdad, este es el que sí me ha hecho atractivo. La mirada, nosotros hemos hablado mucho en psicoanálisis, en otros campos, de la escucha. De la mirada hemos hablado menos. Me parece que la mirada, les digo que la mirada, la visión es la función del ojo, pero la mirada es la función del alma. Es ahí donde se pone en juego el encuentro con el otro, que se llame transferencia, se llame contratransferencia, se llame empatía, es lo que constituye la posibilidad de transformación mutua. El analista también se transforma en su trabajo con el otro. Bueno, el otro tiene que percibir que algo de lo que te dice tiene un sentido en ti, porque si no, hasta cuando vamos al traumatólogo, tiene que sentir que cuando te toca la pierna, es tu pierna, y que si no te la toca sientes que ahí hay algo que falta, ¿no? Claro, ¿hasta dónde conmoverte? Pues claro, yo creo que el análisis es un arte. En este trabajo que os decía, ¿no?, que estaba en una conferencia hace poco, ya lo estoy revisando, que era Sujetos en precario, la clínica como amparo y acto poético, haciendo ahí un poco de lacanismo, ¿no?, poético y ético, ¿no? Pues a mí me parece que es un acto básicamente creativo. Por tanto, todo lo que se refiera a encuadres, a rigores, porque es que el sujeto, si en la puerta un sujeto me dice se va a ir de vacaciones en Semana Santa, yo tengo que referirme a un encuadre. Según qué encuadre diría, eso no es competencia del sujeto. Podría decirle, no es competencia suya. Un encuadre neutro, ¿no? Pero yo digo, sí, que me iré. Saldré unos días. Y me dice, sí, pero ¿y dónde va a ir? ¿O le gusta viajar? Yo puedo pensar, se está metiendo en mi territorio. En adolescentes esto es, cuando se sientan, les digo, mira lo que quieras, pregúntame. Porque empiezan a mirar, a ver, tocan las plantas y son. Y si además le digo, pues sí, que voy a irme por España, me dice, ¿le gusta alguna zona? ¿Qué estamos haciendo ahí? Claro, no puede reivindicar para eso efectos, diríamos, como técnica terapéutica, pero sé que lo que se deriva de ahí, para el otro es importante, porque está posiblemente en una correspondencia vincular que a lo mejor no ha tenido de esa manera. Esto me pasa con los equipos con los que superviso. Lo que me dicen casi siempre es lo que nos ha ayudado de ti, lo más que nos quedamos es el modo en que miras a las personas. Cuando me dicen eso, yo pienso, claro, en ese mirar, que es un mirar como función del alma, ¿no?, que es cómo sientes al otro. Claro, ¿qué pasa cuando te conmueve tanto historias que nos cuentan? En este momento superviso, desde hace mucho tiempo, casas de mujeres que han sufrido maltrato, equipos que están con personas en la calle con un sufrimiento terrible. Es que hay historias que nos cuentan, que yo digo, ¿por qué me cuentan? ¿Qué hay? Porque muchos la cuentan sabiendo que no vas a poder resolver nada, porque muchos son condicionantes sociales, pero hay algo que yo creo que tiene que ver con el bálsamo del trato al que no debemos renunciar. Entonces, es verdad lo que plantea, ¿no?, que uno tiene que ver hasta dónde puede llegar, incluso decir, mire, esto ya no puedo decirle, ¿no? Pues, ¿tienes hijos? Los adolescentes les gusta mucho saber si tienes hijos o no, porque piensan que si tienes hijos vas a saber entenderlos más. Y esa es la diferencia con una clínica desalmada, donde te cuentan los síntomas y tú le dices, a una clínica comprometida, donde tienes que inclinarte. Inclinarse significa perder la verticalidad, perder la rectitud. Hay un libro de Adriana Cabarero sobre la rectitud. Entonces, eso es lo que hace que nuestro trabajo sea un trabajo artístico,
artesano y poético. Es verdad, expuesto a riesgos, pero también los tiene, el no comprometerte. Entonces, yo creo que lo que valora el otro no es tu distancia, es la posición adecuada, y esa hay que buscarla, esa no la da el encuadre. Yo diría que el primero, la curiosidad en el otro. Y esto me viene antes del psicoanálisis. Quizá mi formación fue muy así, ¿no? Lo que a mí me ha traído del psicoanálisis es la curiosidad por el sujeto, para ayudarle a construir su historia. Lo que me ha molestado más del psicoanálisis, de los psicoanalistas, es el saber del sujeto sin el sujeto, y hay demasiado. No quiero ser duro, pero soy comprometido y lo digo con todo el respeto, pero creo que hay que plantearlo. Quien sabe es el sujeto. Quizás a ponerse, si son de parte de uno, a ponerse en un lenguaje donde el otro no entienda y por tanto no haya aprendizaje, a ponerse en una condición de poder, ¿no? Que es muy de las profesiones también, pero desde el lado del sujeto no veo que el psicoanálisis tenga que generar rechazo si es un psicoanálisis que se acerca a lo posible y que sabe renunciar incluso a ciertos principios de interpretativos del saber. Desde ahí, yo no creo que el psicoanálisis en sí, como no sea desde esa aplicación rigurosa, rígida y de sustitución del sujeto, el sujeto, en mi experiencia, tanto en el análisis como más formal, diríamos, como en mi práctica comunitaria, que ha sido mucha, no he encontrado, en mi caso, ninguna dificultad derivada de mi ser psicoanalista, ninguna. Nadie me ha dicho, yo estaba in situ donde no había psicoanalista, yo he estado coordinando la estrategia estatal del Sistema Nacional de Salud mental. Yo no era un único psicoanalista, éramos 5. He estado en la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica, que era, y a veces en broma a los colegas, pues casi todos eran o sistémicos o tal, y me decían, bueno, el psicoanalista, con cariño, pero bueno, ya, es decir, yo creo que no han dejado, me parece, nadie de confiar en mí ni de encargarme por el hecho de ser psicoanalista, pero deben saber que soy un psicoanalista en algún punto, como otros muchos, pues un tanto singular. Yo creo que el psicoanálisis debe ciertas concepciones del psicoanálisis o ciertas prácticas del psicoanálisis, y me lo dicen en los equipos, la gente no entiende lo que se le dice. Ahora se le llama violencia epistémica, esta cosa del lenguaje, ¿no? Pero es verdad que hay familias que no saben de qué le hablan los psicólogos, los psiquiatras y los psicoanalistas, y tienen que buscar traductores. Eso me parece a mí que es un obstáculo, porque se pueden decir, hoy me lo decía un equipo que nos despedíamos, es que claro, nos has dicho cosas muy difíciles, pero con unas palabras muy sencillas. Pues mira, si lo hemos logrado, ¿no? Porque también ellos tienen algo en eso, ¿no? que ver. El psicoanálisis no debería generar, porque tampoco es verdad que la gente tiene miedo a su subjetividad, tiene que haber de todo, pero el sujeto que consulta se supone que tiene ganas de saber. Después los obstáculos, por ejemplo, las resistencias al cambio, ¿no? Otro concepto que me resulta a veces, como que hay que repensar. Se supone que todo aquello que es difícil para el otro es una resistencia. Pues no siempre es así, ¿no? Es decir, ahí, no sé, así veo yo un poco las cosas. No había pensado mucho en eso que planteas, Irina, pero me hace y me hará que pensar, ¿no? Pero mi experiencia es esa, yo no he sentido rechazo por ser psicoanalista. Quiero decir, obstáculo para mi práctica. Lo que pasa que yo también, tengo que decirlo, he sido como muy abierto al saber de los otros. Es que me encanta. Es que yo creo que si no aprendes con el otro te aburres. El mejor proyecto del psicoanálisis es la humanización de una vida deshumanizada, y para eso la práctica tiene que ser humana, que es compasiva y comprensiva. El psicoanálisis no va a desaparecer. Desaparecerán ciertos poderes psicoanalíticos, ciertos estatus psicoanalíticos, pero no, porque está metido y porque en su origen está el sujeto y la preocupación por el sujeto y el valor de la historia del sujeto. A mí me parece que no, yo no comparto esas inquietudes de
del psicoanálisis, porque a veces, según de dónde las oigo, me parece razonable que tenga miedo. Sí, porque hay un psicoanálisis que no se puede seguir ejerciendo, de sesiones de no sé cuánto, de los costes de tanta... Pero si seguimos los planteamientos de Freud en el artículo de 1918, creo que es el futuro del psicoanálisis o algo así, que dice: las instituciones públicas tendrán que llevarlo a cabo y será gratis. Esto lo plantea Freud en el año 18. Es decir, por tanto, yo no sería, yo creo que además vosotros jóvenes, ¿no?, que tenéis, a mí me parece que también que transmitáis eso, que hay un psicoanálisis que es, yo a veces he hablado de psicoanálisis de rostro humano, que pasaba como con el socialismo, ¿no? Estamos siendo llevados hacia una especie de objetividad en la vida, ¿no?, igual que en la consulta, como tú dices, no tanto protocolo. A mí me han llegado a decir en alguna institución, es que nosotros no vemos pacientes, o nosotros no vemos usuarios, nosotros vemos expedientes. Esa idea del expediente que se cierra, que se abre, ¿no? Pero yo creo que ahí el psicoanálisis, y yo por eso digo, la filosofía en este momento para mí, y digo sinceramente la filosofía feminista, donde lo que están planteando es que la vulnerabilidad es ontológica, es decir, que lo somos, que no tenemos salida fuera del otro. Hay una expresión muy bonita de Patočka que creo que dice: el otro es el primer arraigo, ¿no? Esa idea del arraigo, claro, luego con el tiempo se pierde y hablamos de desarraigos, de desconexiones, pero eso es a donde nos lleva la vida. ¿Qué hacemos los psicoanalistas ahí? Pues seguir sosteniendo una práctica comprometida, vinculada al sujeto, crítica, ¿no?, de trinchera si es necesario, porque hay que decir que muchas de las personas que vienen a consultarnos no vienen porque están enfermas, vienen, si ese es un concepto, yo coordiné la estrategia de salud mental y logramos no poner en toda la estrategia la palabra paciente. Vienen porque esperan algo de alguien en quien suponen, en primer lugar, una función balsámica. Y yo creo que esa es la acogida. Entonces el psicoanálisis no tiene lugar en esa sociedad. Bueno, pero el psicoanálisis está en esa sociedad. Y formamos como psicoanalistas parte también de todo lo que es el efecto de una sociedad que rehúye a lo humano. Ahí los trabajos de Nussbaum a mí me parecen magníficos, ¿no? Entonces ese proceso de rehumanización o de contemplar lo humano es inherente al psicoanálisis. No se le puede decir al psicoanálisis que no está en sus principios eso, pero sí que en algunas ocasiones lo ha olvidado. El psicoanálisis también tiene que volver a sentir que lo que pasa en las plazas es de su competencia. Lo que decía Paul Preciado, que los divanes hay que sacarlos a la plaza. Y que hay que, la pregunta de Gina, que es político y que tiene que dar cuenta, político en el sentido de la polis, de lo, ¿no?, que tiene que dar cuenta de lo que está pasando. Y por tanto, también ver en qué medida nosotros, a veces como teoría o como ejercicio de una teoría, podemos estar incentivando una práctica poco humana. Es eso, yo creo que el proyecto de psicoanálisis debería ser seguir en la búsqueda del sujeto y colocar al sujeto en el centro de la vida, no a las instituciones ni el poder, el sujeto, con su sufrimiento, con su dolor. No podemos dejar de decir frente a lo que pasa en Siria, lo que está pasando en el Mediterráneo, lo que está pasando en tantos sitios, ¿no? Yo estos días en Marruecos, que yo con cierta frecuencia, y vemos la vida, ¿no?, igual que hace tanto tiempo, ¿no? Y hay maneras de vivir que tenemos que pensarla, ¿no? Tenemos que pensar que hay vidas invivibles. Esto lo plantea Diana Cabarero, no, la Judith Butler en varios trabajos, incluso lugares invivibles. ¿Qué está pasando en los barrios? ¿Qué está pasando? Por eso hay que ir a una salud mental colectiva donde no se centre el cuidado en los servicios, sino en la comunidad. Eso disminuiría las listas de espera, disminuiría la intensidad de las demandas y esto que llaman la saturación de los servicios, que desde que yo empecé a trabajar pues siempre han estado saturados. Es que yo creo que hay que repensar los servicios.
decir, yo escribí no hace mucho un trabajo sobre la ética de la ignorancia, porque había un debate entre psicólogos, si iba a tener psicólogos en primaria, y si los de primaria tenían que ser pires o del máster, ¿no? El máster sanitario, ¿no? Yo escribí un trabajo y pensé, eso no tiene ningún debate, porque lo que hay que pensar es ¿para hacer qué? Y yo creo que eso es lo que hemos de repensar. A mí me parece que el incremento de servicios y de recursos en los servicios incrementa la demanda. Pero esto ya lo decía Ivan Illich hace 40 años. Es decir, no hay ningún servicio que vaya a estar siempre bien, porque mientras más servicios ofrecemos, más va la gente al servicio, pero ofrezcamos otras cosas. Y yo creo que hay que repensar los servicios. Hay que ir a una unión entre los servicios sociales y los servicios de salud mental, porque creo que es imprescindible que trabajen conjuntamente. Y yo creo que hay que repensar esta idea de que frente a cualquier dificultad hay un experto que la resuelve. No es verdad. Es más, no quiero ser duro, pero conozco bien el campo. Si fuéramos, o si somos honestos y nos planteamos cuáles son los efectos, la eficacia, eficiencia y efectividad, que suena como a muy economista, si lo pensáramos, veríamos qué se obtiene con consultas mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, que esperan las visitas de nosotros, ¿no? Yo creo que hay que repensar un poco yo diría que es desjerarquizar el saber. A mí hay un concepto que yo vengo trabajando hace tiempo, que son fronteras y nómadas, ¿no? Me resulta, yo creo que estamos en un tiempo postdisciplinar, pero neogremial. Es decir, en este momento las disciplinas hay un cierto borramiento. Hay educadores que han estudiado, que se han formado, que están trabajando en la calle, que han hecho su análisis. Hay trabajadores sociales que han hecho cursos de sistémica, que están en un equipo hace mucho tiempo y que tienen un saber que va más allá del originario de su disciplina. Y sin embargo, los estatus siguen iguales. Es decir, los roles podrían ser distintos si los estatus los permitieran. Por ejemplo, hay profesionales, los PSI en salud mental. A mí me parece que es un trabajo, yo superviso muchos de ellos, Barcelona. A mí me parece que es un trabajo asombrosamente interesante, de estar acompañando al otro. Entonces, ¿es mejor que contratemos más psiquiatras y psicólogos para estar en el despacho? ¿O que contratemos más educadores o psiquiatras y psicólogos si quieren ir al despacho, si quieren ir a la calle? Porque sí, hay psiquiatras que quieren ir a la calle, pero el ir a la calle está menos pagado que el estar en el despacho, aunque tenga menos efecto. Hay que repensar estas cuestiones desde otros parámetros, porque si pensamos en función de lo que tenemos, no vamos a poder cambiar. En eso soy pesimista, porque creo que la crisis de la salud mental no es la crisis de los servicios, es la crisis de los profesionales también. No me atrevo yo, Irina, pero diría ilusionaros, confiar en el otro, aprender, comprometeros, celebrar la diferencia con el otro y trabajar juntos, ir a un psicoanálisis humano que no sea soberbio, que no cree que tiene soluciones para todo, que las busquen los otros. Eso diría yo que es, ¿no? No se me ocurre que pueda deciros más cosas, pero luego ya, pues eso, ir a los sindicatos si fuera necesario, hacer todo esto. Pero yo creo que sobre todo ilusionarse con que es posible y confiar en el otro. Que el otro en su carencia nos puede enseñar a cómo resuelve las cosas que no sé si nosotros podríamos hacerle. Por tanto, entender que nuestra práctica no solamente es elaborativa, también debe ser balsámica. Que a veces el psicoanálisis ha pecado de pensar que es ir, y lo dice la gente, ir a la raíz. Cuando en un equipo, imaginemos en Raval, me dicen, vamos a derivar, este niño habría que derivarlo al psicólogo o a un servicio, porque, y me dicen, hay que ir a la raíz, y me lo dicen así, y hay que abrirse en canal. ¿Cuál es la fantasía de lo que hacemos? ¿En serio? Y yo le digo, pero eso no es posible. No es posible abrirse en canal y contar, porque está la idea, y esto lo ha transmitido el psicoanálisis, que con decir se cura. La palabra no cura, cura la palabra con sentido.
Y lo que uno cuenta no le cura, si es arrancado. Por tanto, la anamnesis no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es, y cuando te enamoraste, y cómo te va, y cómo no. Sí, pero no para hacer una anamnesis, sino para construir una relación. Por tanto, el psicoanálisis tiene que mostrar también que necesita al otro. Y que juntos podemos trabajar porque me parece a mí que no podemos ofrecer lo que no se va a recibir. Entonces yo creo que a mí me parece que desde ahí el psicoanálisis, yo os digo sinceramente, yo llevo muchos años trabajando, ya soy mayor, ya voy queriendo trabajar menos. Lo que yo siento es que nos ilusionamos, que luchamos, que nos comprometimos, que fuimos por la noche, dejando a los niños, nuestras parejas, a hacer salud mental comunitaria, que ahora a lo mejor no se puede hacer eso, pero que... Y sobre todo que hemos sido curiosos. El psicoanálisis, la teoría, no debe ser una teoría que reconozca un saber tan alto sobre el inconsciente, sino que exprese su desconocimiento del sujeto y vaya a buscarlo para aprender incluso. Es decir, si no aprendemos del otro, y esto es Freire, ¿sí? Ni siquiera Freud, Freire. Yo a veces digo, cuando dicen, ¿tú cómo te defines? Yo, freudiano y freiriano, de Freire, porque cuando leía Freire, a mí me pareció esa pedagogía de la liberación, era esto. Hay mucha conexión igual que hay mucha conexión entre el arte, ¿no? El flamenco, que decíamos, esta música india, la música de tantos sitios, porque hay un alma común, también en el campo del conocimiento hay un alma común que es la que se sustenta en valores éticos, que son estos: respetar, confiar, cuidar del otro, reconocer su vulnerabilidad, saber que nosotros también somos vulnerables, incluso saber que nosotros también somos vulnerados. Yo escribí un trabajo hace años que se hablaba poco de la vulnerabilidad, que se llamó Adolescencias vulneradas, porque me pedían hablar de adolescentes vulnerables. Digo, ¿quiénes son? Si la vulnerabilidad es constitutiva, estamos hablando de adolescentes vulnerados. Por lo tanto, nosotros también tenemos esa cosa. Injusticia epistémica, que quiere decir que hablamos a todos en un lenguaje que los excluye. De esto hay una literatura interesantísima. Hace años, por ejemplo, Bernstein decía en Inglaterra que el fracaso escolar tenía que ver, en Inglaterra, con que los contenidos se daban en un lenguaje que los niños no entendían. Eso ahora se llama injusticia epistémica, y hay publicaciones, injusticia epistémica, o violencia epistémica, no recuerdo. En este sentido, lo que planteas, a mí me parece que es una ridiculización de la teoría, una simplificación. Entiendo que está bien que quien lea autores complejos, como puede ser Lacan, pues en ciertos círculos se llaman, pero eso no puede, eso tiene que ser traducido a los demás. Eso pasa en muchos ámbitos. En el psicoanálisis pasa, en servicios sociales hay un lenguaje también. Por ejemplo, en Besos, un servicio de servicios sociales puede decirle a una familia, en Besos digo, por connotarlo también, toda la cuestión de la pobreza, ¿no? Sí. Y decirle, a partir de ahora farem un seguimiento. La familia no sabe qué es hacer un seguimiento. Muchos piensan que los van a seguir, de verdad. Y van a otro profesional y dicen, me han dicho que me harán un seguimiento, ¿por qué? Yo supervisé muchos años los servicios sociales de Sant Joan de Déu, del Hospital de Niños. A las trabajadoras sociales iban las familias a que le dijera lo que le había dicho el médico. Desde esta perspectiva es que creo que eso es dañino. Sí. No desde que Lacan escriba como quiera. Yo he leído poco. En Lacan lo he leído más casi a través de otros, porque es un hombre con influencias, pero igual que a Klein, cuando el pecho bueno, el pecho malo, ¿no? Claro, es que era el Edipo resuelto, Edipo no resuelto, ¿no? No sé, yo lo veo como tú. Yo creo que el psicoanálisis, bueno, ya he hablado de un psicoanálisis obrero, igual tiene que haber un psicoanálisis intelectual, pero el mío no ha sido ese. Ese es un problema muy serio. Yo he trabajado temas de formación, incluso he estado en algún grupo yo en grupos de estudio y luego yo coordinando, dirigiendo un grupo de estudio, y me ha preocupado siempre el campo del aprendizaje, ¿no? Yo en este momento
Cuando me preguntan, me veo en un apuro, porque yo no he militado en ninguna escuela, pero tampoco derivaría a nadie a ninguna escuela. Escuela como, de verdad, no por, desde luego, con todo el respeto, pero es que yo no iría en lo que yo entiendo que se está transmitiendo. Bueno, hay algunas excepciones, ¿no? Que yo creo que hay una expresión que a mí me parece bonita, que es la del magisterio, la del maestro al que sigues y en el que confías. Entonces, cuando se diluye la formación en una escuela donde hay... Yo creo que hay algo, al menos en mi experiencia, ¿no? Y la que yo tengo también como grupos de supervisión, que vengo trabajando hace muchos años, hay algo que forma parte de ese magisterio respetuoso, en el sentido de que el maestro sabe, lo que decíamos de Freire, sabe que no lo sabe todo. El otro, ahí hay algo de Lacan cuando plantea el supuesto saber, ¿no? Otro de los, pero el otro, el niño, aprende del profesor porque es generoso y le reconoce que sabe. Porque si el niño sospecha que no sabe, no podría aprender. Pero el otro se va encargando de conducirlo. A mí me parece que el psicoanálisis, quizás sea por como yo lo he aprendido, lo veo así, como alguien que te va acompañando. Pues volviendo a Luis, como Luis hacía con los adolescentes y como hablábamos, decía, este chico lo que necesita es esto. Es lo que yo he hecho en falta en el psicoanálisis. Eso plantea Ulloa. Yo he citado mucho esa expresión de Ulloa, porque mi padre, era un hombre así muy delicado, pero cuando tenía que hablar mal de alguien pocas veces, lo peor que podía decir es, no tiene miramiento ninguno. Cuando mi padre decía, no tiene... Esto ya es palabra. Y fíjate qué delicado. Miramiento, que es esa mirada que plantea. Por eso yo creo que hemos de reivindicar para nuestra práctica y para nuestro diálogo clínico esto que procede de muchos campos. Porque el miramiento en mi pueblo no lo decían los psicoanalistas, lo decía mi padre. Claro, cuando yo escribo ese trabajo, que es de la fragilidad y la ternura, en una revista de salud mental, donde no se habla de esas cosas, claro, estoy pensando en parte, y lo pongo allí, parte del pensamiento de Ulloa. Es que, claro, según cierto rigor psicoanalítico, la ternura no cabría, porque eso tiene que ver con las emociones del analista. Y si tiene que ser tan tabula rasa, pero ¿cómo no? ¿Cómo no vas a decirle a alguien, me enternece? Yo cuento en ese trabajo una experiencia que tuve con un chico que había vivido una experiencia horrible, la peor que puede vivir un chico, que es que maten a su madre delante de él y que la mate el padre, ¿no? Y hablaba, hicimos un seminario en Sevilla con un grupo, y yo les decía, cuando el chico me cuenta, yo sabía la historia, no me la contó hasta mucho tiempo pasado, el día que su madre, que hizo años, que murió la madre, vino a la consulta, le tocaba ese día, y me dice, hoy, hace años que murió mi madre, y le he hecho un rap, ¿no? Que cantan los jóvenes, rap. Dice, si quieres te lo canto. Como tú quieras, yo encantado, ¿no? Fueran cuadros, fuera historia, saca tu móvil. Bueno. Y el chico no quería hablarme de la emoción de su madre, sino del rap que había escrito para su madre. Entonces se pone a cantar el rap, ¿verdad? Y llega un punto en el que dice, aún estoy, lo tengo grabado, aún estoy recogiendo la sangre del parquet. Lo cuento ahora y me emociono. Claro, cuando el chico dice eso, por más que haga atención de la que sea, yo me conmuevo profundamente. Porque además no me había dicho, él no venía por eso, él venía porque le costaba tratar a los adultos y llevarse bien en la escuela, ¿no? Cuando me cuenta eso el chico, yo digo, ¿y ahora tengo que decir? Él iba a su música, me mira, no para ver si estoy conmovido, sino para ver qué me ha parecido el rap, porque él lo que quería... Y entonces yo le digo, tío, estoy conmovido. Así, yo estoy conmovido. Porque qué confianza conmigo para contarme algo tan doloroso para ti. Y el chico me dice, hombre, José, es que tú me has ayudado mucho. Yo cuento esta escena con un grupo de psicoanalistas. En un hospital que me han invitado a hablar de la ternura, del cuidado, del trato, ¿no? Y cuento esto. Y un sector me dice, pero bueno... ¿No pensaste que a lo mejor eso no lo contenía? ¿Que era no contenedor para él? Y le dije, mira, primero, si me lo cuentas es porque sabe que voy a responder bien.
Y además le ofrezco la experiencia de que él me contenga a mí, que también es buena experiencia. Claro, ¿qué voy a pensar? No le dije, hablamos en estos términos, con el chico se lo dije eso y siguió su trabajo, pero me refiero a que dentro del propio contexto aparece como que eso es un abandono del otro porque lo dejas, pero que el otro sienta que yo me conmuevo frente a tanto dolor, es que es imprescindible. El lugar del otro en mí, el lugar del otro en el mundo y el lugar mío en él, en el sentido del vínculo, pero como algo que sucede más allá del objetivo. Más allá del objetivo. Es como la condición del encuentro. Evidentemente que coincide con el objetivo, que es que el otro me sienta cercano y permita y facilite una experiencia emocional que para él puede ser grata y que para mí es humanamente rica. Yo te digo sinceramente, si yo no hubiera aprendido, no hubiera seguido trabajando. Y me pasa todavía. Acepto cosas que sé que voy a aprender en el sentido de que me van a incitar. Ya tengo más años, tengo menos tiempo, pero yo, si tuviera que resumir lo que yo cómo ha sido mi vida profesional, es de un aprendizaje continuo, por curiosidad, pero reconociendo al otro lo que me enseñaba, y no me cuesta decirlo. Con los equipos me pasa igual, ¿eh? Es un modelo, por ejemplo, cuando yo trabajaba como supervisor de jóvenes que estaban en medio abierto, ¿no? Porque habían infringido, o como cuando Luis Feducci, ¿no? Empezó ese trabajo, o cuando yo empecé a supervisar la Alsina. Hablaba con Luis y me decía, pero Pepe, ¿cómo te metes en esas cosas? Joder, Luis, pues... La Alsina, que era una institución de chicos que estaban como en una prisión, que no se podía llamar prisión, era como un centro educativo para menores transgresores. Y yo empecé a supervisar. Yo no había trabajado con chicos transgresores, pero pude trabajar primero porque confiaban en mí y porque lo que yo le iba diciendo entendía que ellos le iba sirviendo y yo iba aprendiendo de ellos. Con Luis hemos hablado de estas cosas. Claro que sí, que los chicos que transgreden y están en medio abierto tienen un educador, a veces no quieren ir al psicólogo aunque tenga la medida, y el psicólogo en su disponibilidad al otro y sabiéndose carente también en el sentido de no saberlo todo, le dice, bueno, pues vamos a ver, y cuando lo sepamos vamos al psicólogo, que además hay un equipo que trabaja con justicia, un equipo magnífico, el equipo que él había supervisado, Luis también, el Sant Pere Claver. Esta es la riqueza del psicoanálisis, ¿no? Es decir, que yo puedo trabajar en medio abierto y que ellos pueden escuchar esto que tú defines muy bien, me alegra esto de buscar al sujeto. Y buscar al sujeto también es buscar su herida. No solo la solución para volver a una supuesta completud, porque el sujeto no vuelve a ninguna completud porque no la tuvo, salvo antes de darse cuenta de que era sujeto. Por tanto, es también para ayudarle a llevar la vida. Y ahí yo creo que no podemos, claro, un psicoanálisis basado en la interpretación, no puede ser, porque el otro no está en eso. Los chicos no estaban para grandes interpretaciones, pero de verdad, yo nunca dejé de sentirme psicoanalista cuando hacía eso. O cuando iba con los padres por la noche, a las 10 de la noche, porque cuando podían, la madre se quedaba en la casa, el padre venía, hacíamos un curso, en aquel tiempo hacíamos un proyecto de educación para la salud sexual en la escuela, en el año 90. Estamos todavía con esas cosas. Claro, es que yo nunca me pregunté si lo que hacía era lo que hubiera hecho Freud o no, por decirlo así, o Lacan o Klein, ¿no? O Pichon Rivière. En realidad, estas son las prácticas que para mí han sido, porque son teoría, pero son, cuando lees a Ulloa, es un compromiso, cuando lees a Mauleo, cuando lees a Pichon, cuando lees, dices, hombre, hay mucho pensamiento ahí y mucho compromiso, ¿no? Y yo creo, ahora que trabajo con muchos equipos, estoy coordinando un libro y prácticamente van a participar todos los equipos con los que estoy trabajando, casi todos, ¿no? Les cuesta tanto contar sus prácticas porque son así. Si le digo a un profesor, le propongo, hay gente magnífica que escribe, no tienen problema. Cuando vas a los profesionales que están, pues esto, ¿no? Educadores, PSI, incluso de DIAP, que no están acostumbrados a escribir porque en los congresos van psiquiatras y psicólogos, ¿sí?
les cuesta, y dicen, pero vamos a decir, joder, y se lo digo en serio, cuenta lo que haces. Las mujeres que están atendiendo a personas con autonomía limitada en su domicilio para aumentar la autonomía, van 2 días a la semana, 1 hora y media, no están trabajando en salud mental, pero trabajan con enfermos mentales o con personas con trastorno. No es conocido ese trabajo. Trabajo con ellas y entienden lo que hablamos. Entonces, no hablamos ni de la transferencia, pero dicen, pero hombre, a veces se piensa que yo soy su madre. O sea, ¿qué dice un psicoanalista ahí? Puede decir, es que eso se llama transferencia con la transferencia, o decirle, claro, es que cuando estamos con alguien sentimos cosas. Bueno, si le interesa decir, ¿y cómo se llama eso? Pues bueno, pues eso es. O yo a veces, pues hoy me dan ganas, en una casa de mujeres maltratadas, puede un educador, una educadora, sentir que una mujer es tan violenta con las otras y es que dan ganas de pegarle. ¿No? Claro, puedes decirle, ojo, ¿qué cosa sientes? O decirle, hombre, es que, ¿por qué crees que te pasa eso? Pues que claro, me pone, digo, eso. Y entonces ayudas a explicar eso. Claro, yo no sé cómo lo haría un conductista, pero yo creo que ahí estoy haciendo, lo que me sirve es mi concepción del sujeto, la ética del cuidado, la cercanía, la comprensión del otro y la pasión de descubrir de ellos lo que están haciendo, que ni a veces lo saben y que tiene una trascendencia bastante mayor que la derivación al psicólogo o al psiquiatra, sea psicoanalista o sea... Y esto hay que decirlo. Los efectos terapéuticos, un trabajo sobre eso publicado hace 2 años en una revista de la AIN, en un libro sobre adolescencia, que era los efectos terapéuticos de intervenciones en contextos no clínicos. Claro, hay mucha gente que se forma con nosotros, que se forma en psicoanálisis, que está en supervisión con psicoanalistas, a lo mejor que han hecho su análisis, no están haciendo, ni se plantean, pero lo que están transmitiendo al otro y como lo están mirando, es como lo mira el psicoanálisis. Y cuando dice, este chico necesita más esto, necesita lo otro, tendría que... Esa es la mirada atenta, ese es el pensamiento, yo creo que del psicoanálisis debería serlo, ese es el pensamiento de Levinas cuando habla del rostro del otro, cuando habla de la fragilidad. Porque nosotros, en el fondo, la mayoría, salvo quien va a hacer análisis para enriquecer su nivel cultural, ¿quién va a análisis? Y esto el psicoanálisis lo ha olvidado muchas veces, va buscando protección, va buscando bálsamo, va buscando limitación del sufrimiento. Por tanto, otro mito que no cura síntomas, pero reconcilia al sujeto, es relativo, porque tiene también que disminuir el dolor por efecto del trato. No es solamente acéptalo, sino darle un sentido y, bueno, y siente que mi intervención contigo te ayuda a minorarlo. Si no conseguimos eso, nos hacemos retóricos y inhumanos, ¿no? A mí me parece que la tarea que hacen, y lo digo sinceramente, la que hago con ellos, es trascendente. Porque pasar del concepto de una escuela que tiene que dar contenidos, aún entendiendo que también con buen trato, a una escuela donde no hay más contenido que un comportamiento incomprensible, difícil y doloroso, despojarse de ese rol para ir a lo posible que es al cuidado, al buen trato y a los efectos que de aprendizaje tenga, a mí me parece que es un tránsito asombroso. Ese es el que yo hago con muchos profesionales que pueden hablarme de un chico y que empezaban hablando hace años de si pegaban, si mordían, si no se concentraban, y ahora están diciendo qué hacen cuando no puede estar en la clase, cuando grita, cuando le dice burra, cuando le... Entonces, que ahí es un poco, me ha gustado lo que decías de encontrar al sujeto, ahí es donde mi trabajo como analista con ellos es ayudarles a desidealizar las prácticas en el sentido de lo que se ha llamado como recuperativo. Porque no es verdad que hay sujetos que van a ser exitosos por efecto de la educación. No lo van a ser. Yo escribí un trabajo hace años que era sobre un grupo, era como una pregunta así, ¿qué será de estos niños cuando pasen unos años? Porque cada vez que salgo de ahí, salgo con el corazón encogido, ¿qué será? Porque allí están, es una escuela ginesta que está aquí cerca, que tiene unos espacios, pero ¿qué será de estos niños? Por tanto,
¿Qué puede aportar ahí el psicoanálisis? Yo creo una comprensión del sujeto, de nuevo. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa en su contexto? ¿Qué puede estar pasando por su mundo? Y por el otro lado, ayudarles a hacer ese tránsito que va de la renuncia a un ideal educativo, yo diría que a unos ideales de cuidados. Sabemos que el ideal no nos lleva muy lejos, pero los ideales sí. Y verlos cómo salen y dicen, joder, José, me voy más tranquila. Va a hacer lo mismo porque lo hacía bien. Pero conversarlo en grupo y decir, es que ya no sé qué hacer, cuando muerde, cuando... Bueno, ¿y qué podemos hacer cuando nada es posible? Y ahí es donde se abre el campo de los cuidados, que es un campo, entre otros, ¿no?, pero poco valorado. Porque todavía en nuestra cultura los cuidados están asociados a lo femenino. Esto, a pesar de Gilligan y de tantas feministas que hacen trabajos magníficos, todavía. Entonces, en esos contextos, bueno, con los profesionales, claro, cuando esto aparece en el equipo de salud mental infantil, aparecen desde otros modos, porque yo creo que no es igual una práctica de la cotidianidad y de hacerte cargo, que es una expresión que decíamos hace muchos años, a una práctica del encuentro efímero. Es decir, un equipo que puede atender a un paciente cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, ¿no? En los equipos en general, en salud mental ahora hay mucha fatiga, mucho cansancio. Respecto a los diagnósticos, pues la propia escuela me dice, ¿cómo es posible este niño con tanta medicación? Es que es una burrada. Y dices, ya no sabemos. Ayer me hablaban de un niño, en la Ginesta me hablaban de un niño que solo quiere dormir. Llega, es una dificultad familiar tremenda, dice, llega a la escuela y lo único que quiere es dormir. Pero claro, le digo, ¿y qué problema hay? ¿No? Le digo, además, luego vemos, pero digo, ¿y qué problema hay en que duerma? Hombre, en un hospital de día hace años me decían lo mismo, tenían un espacio de acogida que se llamaba como de acogida por la mañana, ¿no? Pero los chicos venían dormidos y querían dormir y dije, ¿por qué no ponemos colchonetas? Y que duerman. Si va a hacer más durmiendo, no va a estar atento, es imposible. Pusieron colchonetas. Y al cabo del tiempo, unos estaban, otros no. Esto les dije igual, si tiene que dormir, que duerma. Yo atendí hace años a una niña que se dormía en el diván. Tenía problemas, no dormía en su casa. No dormía, ¿no? Se dormía en el diván, bueno, tenía ese problema, era riquísima, ¿no? Y, bueno, y sí, y más de una vez, yo recuerdo más de una vez yo quedarme dormido en mi análisis, porque era la siesta, venía del hospital, me iba a la lista a las 3, y me acuerdo, era muy divertido. Y un día le dije, es que tengo ganas de dormir, y me dijo, bueno, duerme, pero te va a salir cara a la siesta. Bueno, es mi decisión, ¿no? Quiero decir que me parece que en cada lugar tenemos que ver de qué manera podemos hacer, pero sin olvidar que las violencias no significan nada. Yo he trabajado, como te decías, desde una perspectiva siempre de lo colectivo, pero he estado en movimientos de salud mental, de derechos humanos, he estado coordinando un comité de ética donde escribimos muchos documentos sobre la violencia con los enfermos mentales. El psicoanálisis también tiene que preguntarse qué hace con sus violencias, teóricas también. Eso ya lo hizo Octave Manoni en la teoría como ficción, cuando planteó los orígenes violentos del psicoanálisis, no las muertes, suicidios, celos, rivalidades. ¿Sí? Yo creo que, claro, estamos hablando de un movimiento de pensamiento riquísimo, amplísimo, utilizado por gente muy variada, y por tanto es difícil hablar del psicoanálisis, porque dice, bueno, ¿en qué estamos pensando cuando hablamos de? Cuando yo hablo de esta parafernalia, hablo porque existe, porque yo la veo. Pero no en todo el mundo, evidentemente, no es el psicoanálisis.